por 8 asociaciones de pacientes y decidió también que él fuera su coordinador hasta la actualidad. En segundo lugar, va a intervenir Ana de Luis, periodista, directora de prensa social, doctora en Ciencias de la Comunicación, máster en Dirección Comercial y Marketing y Gestión de Recursos Humanos. Es profesora universitaria de Ciencias de la Información y es además presidenta de EDOCE. Ana Isabel Lima intervendrá en tercer lugar. Ella es directora de Servicios Sociales Municipales con más de 24 años de experiencia. Es docente e investigadora en el Departamento de Servicios Sociales y Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid y en la UNED. Además es asesora de la Fundación Memora y líder del grupo del ámbito social Cuidades, Cuidadoras. Es máster en Gerencia de Servicios Sociales y es vicepresidenta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Además es vicepresidenta del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, vicepresidenta del Consejo Nacional de Discapacidad y vicepresidenta del Consejo General de Inserso. Y en último lugar intervendrá Ignacio Muela, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Administración y Dirección de Empresas por ICADE, y en 1983 debutó con una neuropatía óptica hereditaria de Leber. Desde el año 2014 es miembro de la Junta Directiva de ASANOL, la Asociación de Afectados de Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber, y actualmente es vicepresidente de ASANOL. Ya sin más dilación voy a dar paso al primer interviniente, que es Andrés. Andrés Mayor, adelante. Hola, muchas gracias Mar por esta presentación tan estupenda y un saludo para todos y todas. Es un placer y un honor compartir esta jornada, este conversatorio con mis compañeros y compañeras de mesa con el objetivo fundamental del título de la jornada, ¿no? Vamos a descubrir la baja visión. Yo actualmente ya soy una persona que ya he sobrepasado los límites de la baja visión. Ya estoy en lo que se puede considerar la ceguera, solo tengo sensación de luz y sombra, bultos a aproximadamente 1 metro. Pero el objetivo de la jornada de hoy es que nos acerquemos un poco al concepto de baja visión y a desmitificar algunos por decirlo de alguna manera, algunos mitos, ¿no? A eliminar algunos mitos sobre este concepto, ¿no? Y cuando hablamos de baja visión hay que tener en cuenta una cosa, y es que entre lo que se considera ver bien, que es cuando el ver todas las letras que cuando vamos al oftalmólogo nos pone delante, y tener una percepción de todo global, de todo lo que nos rodea, entre esa visión, por decirlo de alguna manera, estándar o normal, y lo que es la ceguera total, el no ver nada, hay pues un gran trecho. Hay un gran trecho, hay un gran panel de grises, hay muchísima gente con muchas maneras de ver diferentes y que tenemos que darnos cuenta de que entre un punto y el otro pues está lo que se llama la baja visión. La baja visión no quiere decir que nos pongamos una pequeña gafita y volvamos a recuperar visión o no. Se trata de un estado de la visión, de la discapacidad visual, en el cual no podemos mejorar nuestra visión, ¿no? Ni con una cirugía, ni con una gafa, ni con un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces es un momento, es un estadio de la visión que produce una grave discapacidad visual y que nos impide realizar las tareas de la vida diaria de una manera, por decirlo de una manera sencilla y fácil como cualquier otra persona. Hay muchas patologías que producen baja visión. La más conocida y sobre todo porque afecta sobre todo a población de más de 60 o 65 años es la degeneración macular asociada a la edad, que es por decirlo de alguna manera una patología relacionada con la gente mayor. Luego tenemos, por ejemplo, la miopía magna, que también afecta a muchísimas personas. Estamos hablando de que en España un 2% de la población puede tener baja visión. Nos movemos por cifras de más de 1 millón de personas, o sea que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Hay otras patologías como el tema de la retinopatía diabética y bueno, aunque estas patologías producen baja visión ya
a partir de una determinada edad. También hay otras, como son las consideradas poco frecuentes o raras, como la que tengo yo, retinosis pigmentaria, que afectan ya desde el inicio, ¿no? Desde la adolescencia, desde la infancia, ¿no? Y producen un grave deterioro de la calidad visual y sobre todo de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Tenemos que tener claro que entre ver bien y no ver nada hay muchas maneras de ver, hay muchos estadios y la baja visión se encuentra en ese punto un poco anterior a lo que es la ceguera, ¿no? Cuando ya no puedes conducir, cuando ya necesitas muchas veces aumentadores de pantalla para leer o simplemente para reconocer a personas que tienes enfrente, o cuando, por ejemplo, pues cruzas un semáforo, o simplemente cuando intentas a lo mejor jugar al fútbol o al baloncesto, ¿no? Yo recuerdo que siempre era una persona muy torpe en el colegio, ¿no? Entonces nos estamos moviendo en este tipo de cosas, ¿no? En Acción Visión España, pues la asociación a la que yo represento, pues estamos entidades, asociaciones repartidas por todo el territorio español, pues con patologías como estas que estamos hablando, ¿no? Pues está el tema del glaucoma, que también afecta pues, a muchísimas personas en España, el tema de la tensión ocular, el tema de las enfermedades poco frecuentes, como luego escucharemos a Nacho con la neuropatía óptica de Leber, la retinosis pigmentaria, bueno, miopía magna, un poco todas estas patologías que producen una grave afectación visual y que, bueno, no estamos en lo que se considera en la ceguera total, ¿no? Hay que tener en cuenta también una cosa, y es que no podemos olvidarnos de que cuando tienes un problema visual, una pérdida visual, no solamente te afecta a ti, a tu plan de vida, afecta también a toda la familia. Por eso la atención a la baja visión tiene que hacerse desde un enfoque sociosanitario. Y luego tendremos la oportunidad también de que Ana Lima nos enfoque un poco este tema, ¿no? Pero sí creemos muy importante en Acción Visión España que haya un enfoque sociosanitario en el campo de la atención, ¿no? Porque lo importante es evitar la ceguera. Y cuando estás en lo que se considera la baja visión, un poquito antes de la ceguera, es muy importante que lleguemos a tiempo, ¿eh? Que diagnostiquemos de forma precoz, que podamos tratar cuando es posible en el momento adecuado y sobre todo que hagamos también un seguimiento adecuado de las patologías, ¿no? Ya en 2009 la Organización Mundial de la Salud propuso y promulgó que la baja visión tenía que ser atendida por los sistemas nacionales de salud. Y en este sentido, en Acción Visión España reclamamos también un poco por parte de la Administración que en España haya un plan, una gran estrategia nacional de prevención de la ceguera evitable, porque cuando todavía estamos en los estadios de la baja visión, pues podemos evitar que muchas de estas patologías se calcula que más del 50% lleguen a la ceguera, evitando pues, una situación pues, mucho más complicada como es la ceguera total, ¿no? Yo si queréis, como luego vamos a tener oportunidad de hablar con el resto de los conferenciantes, yo dejaría aquí mi aportación y os pediría que pusiéramos un pequeño vídeo de 2 minutillos y que resume un poco lo que es la baja visión y que lo cuente incluso mejor que yo. Así que adelante con el vídeo. ¿Qué es la baja visión? Casi el 2% de la población padece un problema diagnosticado como baja visión y en España lo sufrimos más de 1 millón de personas. La baja visión es un grado menor que la ceguera. Pero a pesar de la cirugía o de las gafas, no se puede corregir. Y esto a veces nos impide hacer cosas tan simples como trabajar, realizar algunos deportes. ¿Se ha parado el vídeo? Parece que sí. ¿Podemos retomarlo? Ana, ¿se puede retomar? ¿O se ha parado? Deben haber problemas de wifi, quizás.
eso de las videoconferencias es fantástico si no falla la tecnología. Sí. Y según los casos, aquí tienes algunos ejemplos de cómo vemos el mundo. Visión periférica, visión en túnel, visión parcheada, ceguera nocturna, deslumbramiento o pérdida de contraste. A veces somos difíciles de identificar, porque no siempre llevamos gafas oscuras o bastón blanco. Y algunos incluso podemos leer el móvil o el periódico. Pero luego nos podemos tropezar con cualquier cosa. Por eso hemos creado este distintivo. Queremos que nuestro símbolo sea conocido por todo el mundo. Así, cuando nos crucemos por la calle tendrás más cuidado con nosotros y nuestra vida será mucho más segura. El uso del distintivo Tengo baja visión me hace sentir mucho más tranquila. Normalmente salgo siempre acompañada, pero cuando me surge que tengo que salir a la calle sola, pues me encuentro como más segura. El otro día iba por la calle y me despisté un momento y me choqué con una chica. Pero llevar el distintivo Tengo baja visión me hizo sentir protegida. Nada más hacer así, ella entendió perfectamente y cambió completamente de actitud. Por ejemplo, en los comercios, cuando me tienen que dar las vueltas, me suelen dar, antes ponían en el mostrador y ahora me suelen dar a la mano. Gracias por ayudar a difundir esta campaña que mejorará la calidad de vida de un montón de gente. Muchas gracias, Andrés. Yo, después de ver el vídeo, estaba pensando en la dificultad de la invisibilidad muchas veces de la enfermedad, ¿no? Al final, y lo que estábamos hablando previo también a la entrada, es esa educación a la sociedad, los testimoniales que había al final del vídeo, ¿no? De personas que llevando el distintivo, porque claro, para eso también hay que concienciar y educar a la sociedad para conocer todo eso ante esa invisibilidad, ¿no? Pero bueno, yo luego creo que después podremos tener una tertulia y un coloquio entre todos. Y voy a dar paso en segundo lugar a Ana de Luis, presidenta de EDUCE. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por permitirme hablar una vez más de la baja visión. Yo inicié este camino hace 10 años. 12 son discapacitados otros ciegos de España. Son las otras cegueras que incluimos. Tenemos una atención muy particular con el que llega a nosotros, porque seguimos todo lo que le sucede desde que no tiene diagnóstico y sabe que le pasa algo hasta que le dejamos ya libre de cargas y preparado para poder vivir. Tenemos testimonios muy bonitos de personas que llegan sin saber lo que tienen que hacer, porque una de las características que tiene la baja visión, que es muy importante y es significativa, es que no existe un diagnóstico precoz, porque no debuta con los elementos que pudiéramos tener en cualquier otra enfermedad. Lo que en oftalmología se llama clínica, es decir, cuando nosotros vamos al oftalmólogo y nos hacen cualquier prueba, cualquiera de las pruebas, no voy a entrar en terminología médica porque habrá gente que no la comprenda, pero para que lo entendamos, todas las pruebas necesarias, aparte de ver la hojita que nos ponen delante con las letras, hay otras pruebas complementarias, ninguna de esas tiene clínica. ¿Qué significa esto? Que el niño pequeño dice que no ve, pero no sabe expresarlo de otra manera. Si bien tiene un comportamiento complejo, porque no suele atender, suele ser un niño revoltoso, que deja de hacer cosas, pero tampoco quiere ser distinto, entra en un ámbito psíquico muy complicado de estructurar, porque no sabe expresar lo que le pasa. Él contempla la pérdida gradual de visión, con todo lo que eso significa, que es ser distinto a los demás y dejar de hacer lo que hacen los demás.
En este suceso, en esta cadencia de circunstancias, pueden pasar hasta 10 años. En algunos municipios pequeños, a los que yo siempre apoyo mucho más que a los de las grandes ciudades, estas personas ni siquiera llegan a recibir un diagnóstico, solamente saben que ven poco. Es cuando ya se adentran en Internet, tienen acceso o accesos a otro tipo de informaciones, y aquí hay muchísimo, vamos a decirlo sin que suene mal, una cantidad de información incorrecta que no se sabe interpretar por parte de algunas agrupaciones, por parte de asociaciones de pacientes y por parte de la comunidad en general, que hablan de curas, hablan de supuestos milagros, hablan de muchísimas cosas que nos han llegado a nosotros, y a mí me duele mucho ver cómo colectivos utilizan lo que se llama la oftalmología o el turismo visual, en donde les prometen, por ejemplo, pues que en España, en algunos sitios, en algunas ciudades, existe cura y hay tratamientos. Los tratamientos y cómo debuta la baja visión no se puede estructurar de la misma manera en unas enfermedades que en otras. Esto supone que algunas enfermedades, como he dicho antes, que debutan en la adolescencia y tienen una progresión de esa degeneración que puede durar entre, si tenemos mala suerte, 2 años, 3, pero si tenemos buena suerte, 10, hace que esa persona, ese individuo, pueda dejar de estudiar, pueda dejar de no tener acceso a la información, pueda no conocer qué es lo que puede pasar en su futuro y pase directamente a la ceguera, como bien ha comentado mi compañero Andrés, sin saber muy bien qué preámbulo hay en todo esto, qué es lo que está pasando, porque tiene algo, tiene una enfermedad, no sabe qué es, pero directamente pasa a ser ciego. Esto supone que hay muchísimas personas que no tienen acceso a la educación porque no lo saben, porque no saben qué tienen que hacer. Otros muchos no tienen diagnóstico, como he dicho y referido al principio, y otros muchos se meten y se incluyen en un aspecto psíquico que no es baladí, que hay que tener en cuenta, y es en donde yo he hecho más esfuerzos porque, bueno, me interesa, me gusta y además lo conozco, que es el ámbito psíquico del individuo. ¿Qué sucede ahí? Cuando tenemos una pérdida gradual de la visión, nosotros tenemos referencias y memoria visual con relación a lo que conocemos, vemos y estructuramos dentro de nuestra retina. Es decir, nosotros vemos, conocemos a una persona y la recordamos. Pongo el ejemplo de cualquiera de vosotros recordar algo ahora mismo a alguien y vosotros sois capaces de evocarlo. Pero llega un momento en que la baja visión hace que tengamos una pérdida gradual también de la memoria visual. Por tanto, los elementos que nosotros antes conferíamos como estructuras en donde podríamos basar una información, sea la que fuere, forma, color, contraste, lo que sea, deja de estar y deja de vivir y deja de desaparecer. Ya no está, ya no es esa referencia, ya no podemos usarla. Entonces, hay muchas enfermedades, muchas, que acaban con episodios depresivos, conductas autolíticas, cuestiones muy tristes que puedo referir y he visto, he podido en algunas ocasiones constatar y muchas espero que salvar en términos de poner la vía o el canal o el raíl correcto para que esa persona pueda seguir viviendo. Es muy complicado y es muy complejo y no todo el mundo tiene la capacidad de ver. Desde 12 nosotros hacemos ese trabajo expresamente como lo hacen casi todas las asociaciones que se acompañan al paciente, en mayor o menor medida y en mayor o menor grado. Y sí abogamos y siempre en términos simpáticos protestamos en el sentido de que hay cosas que en la política sí se pueden hacer, deberían estar hechas y deberían hacerse obligatoriamente porque vamos a la cola de la accesibilidad cognitiva con relación a Europa. Hay cosas que ya deberían estructurarse de una manera válida desde el momento en que se ejecutan y se dan por aprobadas. Hemos puesto y hemos denunciado en el periódico cómo la Plaza de España de Madrid, inaugurada en Navidad, no es accesible para las personas con discapacidad visual y supuestamente había un colectivo que lo aprobó. ¿Cómo es posible que en una ciudad como Madrid no estén todos los semáforos accesibles? ¿Cómo es posible que los pavimentos podotáctiles del suelo estén mal puestos o ni siquiera estén puestos? Es decir, hay muchas cosas que la administración pudiera hacer
porque deberían hacerse y deberían estar ya ejecutadas en todas las nuevas obras, todos los nuevos edificios, que algunos dicen sí, tenemos la accesibilidad, pero hay una parte que sí, otra que no. Y siempre mezclamos en el mismo lote la discapacidad, la visual. En la ceguera ya lo habéis visto cómo funciona, pero en la baja visión, como ha referido Andrés, no se ve, no se siente, no se nota, no se sabe lo que pasa, pero el individuo se adentra en un sufrimiento terrible, que es el de la incomprensión por la invisibilidad, en primer lugar, y porque no siempre es capaz de pedir lo que falta. Es muy complicado que una persona pueda entender cómo alguien ve el móvil, pero le pregunta cuál es la parada de autobús y si eso es un autobús. ¿Qué podría hacer la administración? La administración podría hacer muchísimas cosas, como he referido, pero las más importantes son las de las campañas en donde las personas entiendan que hay una posible solución que pudiera ser que se adentrara en el Sistema Nacional de Salud, que toda la rehabilitación que supone tanto psíquica como óptica, todo lo que suponen las lupas, las ayudas, la información, por qué razón no puede leer una persona, por qué razón no puede tener acceso a lo de los demás. Siempre estamos a la cola de lo que tiene todo el mundo. En ese sentido, hablamos de 1 millón de personas. Yo siempre digo que hay más, porque todas las personas que tienen un problema visual actual van a tener un segundo problema en menos de una década y un tercero, porque todos envejecemos y todos estamos en esa secuencia. Por tanto, creo que es importante que veamos cuál es la hoja de ruta, esa frase que se dice con mucha normalidad, y podamos adentrarnos en cuáles son los derechos de los pacientes, porque a partir de que tengas un diagnóstico y además si no lo tienes, eres un paciente con baja visión, con una cantidad de cuestiones por resolver que no siempre puedes porque eres muy pequeño, porque no tienes herramientas y porque psíquicamente te puedes adentrar en un sitio feo, en un lugar en donde es muy difícil salir y no todo el mundo puede. Yo siempre digo lo mismo, es muy fácil decir, todo el mundo se adapta, todo el mundo podría hacer esto, hay gente que no puede hacerlo. Y bueno, pues para eso están las asociaciones, para eso están los pacientes que han sabido hacerlo, para eso está la administración, para poder realmente apoyar en todo lo que tiene que ver con la información visual, desde los carteles, que a mí me sorprende todavía que haya carteles amarillos con letras blancas, por ejemplo, que no se pueden leer, las cartas en los restaurantes, que ahora habéis visto que las hemos podido ver en QR, eso lo hemos preguntado nosotros desde tiempo A, y es complicado que la gente entendiera, pero ¿cómo es que no puedes ver la carta? No puedo ver la carta, pero sí puedo ampliar el móvil y puedo leer esto. Todo esto lo inicié yo con motivo de la enfermedad de mi hijo mayor y a los 2 años de mi hija y ahora de mi madre. Es decir, todas las personas que tengo cerca no ven o ven poco o están dejando de ver o ya han dejado de ver y son ciegos oficialmente. Por tanto, y por ello, trabajaré hasta que tenga aliento para que todo esto llegue a la sociedad y como periodista hago mucha incidencia en todo lo que tiene que ver con la discriminación y trato de denunciar todo aquello que no está. Hace un ratito he hablado con Metro de Madrid porque en la línea 5 no estaba el audio. Si en la línea 5 no estaba el audio, tú no te puedes bajar, no puedes hacer un transbordo. Entonces la disculpa es, perdone, es que no se ha puesto, ahora mismo se pone. Estas cosas no deberían pasar y siguen pasando. Son tonterías, pero la frustración y todo lo que supone verte inerme delante de los demás porque no tienes herramientas para poder vivir, pues se puede solucionar porque tiene solución. Otras cosas no tienen solución, como es la cura de estas enfermedades que está lejos. Todas las enfermedades que cursan con problemas de retina está lejos la cura. Hay ahora mucha información en torno a las terapias génicas, pero también es importante hablar con propiedad y decirle a las personas en dónde estamos, porque no siempre entrar en un ensayo clínico supone acceder a una cura. Ya lo habéis visto con el COVID, la reticencia que hay con los entornos que tienen que ver con la investigación y con todas las enfermedades
que todavía están siendo investigadas. Eso sucede con la retina, se ha avanzado mucho en estos 10 años, muchísimo, pero queda muchísimo más, y hablar de curas en algunas enfermedades con algunos pacientes puede suponer un antes y un después psíquico. Es decir, le estás diciendo que por un lado le vas a tratar, pero luego finalmente no le puedes curar. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy sensible a lo que se dice, a las palabras que se ponen y sobre todo intentar ayudarles desde lo más básico, que es lo que he referido antes, darles las herramientas necesarias con todo lo que hay ahora mismo en un país como España, que ciertamente está muy avanzado y pudiera solucionarse todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, la formación y la educación. Y, por ejemplo, en las escuelas que se entendiera que una persona que ve poco necesita más ayuda, necesita las ayudas que corresponden y bueno, pues que no sea la rara avis como sucede en otras enfermedades que bueno, la más semejante pudiera ser la sordera, ¿no? Un niño sordito pequeño que no sabe que no sabe expresar lo que le pasa. Bueno, pues hay veces que se le lleva a escuelas distintas para que esté con personas de su entorno. Nosotros favorecemos que la inclusión sea la real, es decir, que puedan estudiar con los demás para que los demás conozcan que hay una forma de ver con restos visuales, es decir, veo menos. Y cuando a mí me pregunta la gente qué es ver menos, como siempre es gente mayor, la gente mayor, la que más y la que menos, o la mayor parte de nosotros tenemos gafas. Si nos quitamos las gafas no vemos igual o vemos peor o ni siquiera podemos leer. Eso es ver menos. Luego ya le ponemos la información que queráis, con el nombre que queráis, porque el resto visual, como habéis visto en el vídeo, puede ser periférico, puede ser del entorno de la visión central, puede ser con los escotomas. A través de los escotomas vemos algo, pero luego eso, repito, se conforma con una visión irregular y sobre todo peor, que degenera en los 10 años, en los 15 ya no digamos y en los 20 ya no digamos. Por tanto, hay que pensar en ese paciente desde que nace hasta que tiene y obtiene un diagnóstico y luego su consecuencia o la consecuencia que tiene cuando es mayor, y ya no digamos en el ámbito de la dependencia, de todas las enfermedades que cursan las personas mayores, que todas previamente tuvieron gafas y han tenido o tienen en la actualidad por su edad una pérdida importante de la visión central, sobre todo en la afectación de la mácula, y readaptar a una persona mayor con 80 o 90 años y decirle que ya no va a ver es muy complicado, sobre todo, como he dicho antes, en el ámbito psíquico, que es donde normalmente nos olvidamos, ¿no? Cómo sufre una persona o cuán distinta puede ser con relación a los demás, porque no ve como los demás, pero ve algo, pero realmente no sabe cómo decir que le ayuden. Y con esto termino, doy paso a los demás. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, me pongo a disposición de todos. En 12 siempre contestamos, siempre decimos que no sabemos cuánto, recibimos alrededor de 700 correos al día, 700, 800, 1000. Tenemos muchos voluntarios oftalmólogos que están respondiendo y hacemos lo que podemos, pero bueno, todo el mundo va a tener una respuesta y una ayuda, y cuando no podemos nosotros lo derivamos a quien corresponde. Gracias a los demás por hacer lo que hacéis y gracias a CED por ser la voz de la baja visión. Bueno, muchas gracias, Ana. A mí, por supuesto que aparte ha sido parte testimonial y parte de lo que puede ser la enfermedad. A mí me queda una cosa muy importante, que es la prevención. Luego os preguntaré a vosotros, porque yo tengo una idea que creo que no es disparatada de lo bien que hacemos en este país y de lo que no hacemos bien. Y yo quiero mucho a mi país, pero hay cosas que hacemos bien y creo que la prevención es algo muy importante. Tenemos que invertir más en prevención y volcar nuestra sanidad a la prevención, ¿no? Bueno, voy a dar paso ya sin más dilación a Isabel Lima. Isabel, muchas gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar decir, bueno, que agradezco muchísimo la invitación y la presentación, pero bueno, la parte que has comentado de vicepresidenta del Consejo Territorial de la Dependencia y todo esto, eso lo hice en mi época del ministerio. Realmente sería ex-presidenta. Ahora mismo no soy presidenta de ninguno de los órganos del Inserso.
sí que lo fui, ya digo, en la época de que estuve de secretaria de Estado en el Ministerio. Y eso me permitió conocer más de cerca la parte, bueno, pues de lo que sería el marco estatal un poco de la ley de la dependencia, y por eso yo, que os estoy escuchando y estoy aprendiendo muchísimo, sí que creo que lo que podría aportar es esa visión más del ámbito social y lo que tiene que ver con todos los retos que puede suponer abordar desde ese ámbito social, bueno, pues el poder contribuir, ¿no?, a esa autonomía que, en definitiva, cuando Ana de Luis estaba comentando, y también Andrés Mayor, la importancia de la inclusión real o de la accesibilidad, tiene que ver con esa parte que yo creo que el marco ideal, aparte de a nivel internacional, que sabemos que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que trata precisamente de define claramente cuáles serían las líneas de formación de la figura de la asistencia personal, por ejemplo, y todo lo que nos queda por hacer en este país. Y ahí yo, por supuesto, podría nombrar mucha normativa, pero tampoco se trata de eso. Me gusta centrarme en la ley de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia, y digo así el título completo porque creo que en este caso lo que es la promoción de la autonomía tiene que tener es clave, y además precisamente es lo que más queda por desarrollar de esa ley. Por tanto, yo lo marcaría como un reto y de hecho hace poco, y bueno, y es algo conocido, yo lo viví, queda por regular. O sea, el Inserso tiene que liderar, bueno, en el marco del Ministerio actual de Derechos Sociales, quien se encarga pues de la regulación de todos estos temas de la dependencia es el Inserso. Y que hay dos cuestiones que eran retos cuando yo estuve y que quedaron ahí y que siguen estando pendientes, y una de ellas es la teleasistencia avanzada, y otra, la regulación de la figura del asistente personal, o de, tal como dice la ley en su artículo 19, la prestación económica de la asistente personal. La ley de la dependencia lo define claramente en su artículo 2, y bueno, pues de alguna forma yo creo que las ideas o los principios básicos serían esa idea de la promoción de la autonomía en cuanto a que tienen que propiciar una vida independiente de las personas que puedan tener cualquier tipo de discapacidad, y además hablan incluso de los efectos positivos que puede tener de cara a la prevención desde un punto de vista integral. Entonces, sí que cuando nos adentramos en analizar este tipo de cuestiones, yo antes de empezar sí quería decir que no solo es la ley, sino también hay otra serie de prestaciones que están en las comunidades autónomas. El gran problema es que hay una heterogeneidad, hay mucha diferencia, pero sí que hay comunidades autónomas que tienen ayudas técnicas que tienen que ver con todas esas necesidades que ha comentado Ana de Luis muy, muy claramente. Ya digo que las conoce mejor que yo. Y luego también está todas los beneficios fiscales y de todo tipo, y bonificaciones que pueden tener las personas a las que les he reconocido el grado de discapacidad, que eso también lo lleva la comunidad autónoma. Cada una de ellas tiene unos centros bases donde se solicita, te dan un carnet donde viene un porcentaje, y en función, si es más de un 33, pues eres considerado como persona con discapacidad y puedes tener todo tipo de apoyos. Hablo desde el ámbito social, no sanitario. También está el Real Patronato, que depende del Ministerio, que tiene unas becas que son las becas Reina Leticia, donde incluye también el pago del asistente personal para el acceso a la educación superior, sobre todo, para evitar que una persona deje sus estudios porque no tienen los apoyos suficientes. Y estos casos también puede afectar, por supuesto, a la baja visión. Bueno, podría seguir, pero no es una cuestión tampoco de hablar de recursos. Lo que sí es cierto es que yo diría que queda mucho por hacer y que hay muchísimos retos. Desde luego, dentro de la ley no está regulado aún, y sí creo que es el momento de regularlo, y que ahí tiene que haber un liderazgo del Inserso en hacerlo.
y hacerlo en el marco del Consejo Territorial, donde están participando todas las comunidades autónomas, porque no nos olvidemos que las competencias de servicios sociales son de las comunidades autónomas, por tanto, sin ellas no se podría hacer nada, y que lo tiene que hacer en colaboración con las entidades también, por supuesto, escucharlas. Yo sé que Predit, por ejemplo, o CERMI o otras organizaciones de las que seguro que formáis parte también las que estáis aquí, han hecho una propuesta concreta a Inserso para que esta figura sea regulada de una manera o de otra. Sí es cierto que, como digo, es ahora mismo muy residual. Solamente del 1.200.000 prestaciones que hay de casos, solamente el 0,54% son de ayuda de asistente personal. Con lo cual, imaginaros de lo que estoy hablando, de algo que está totalmente por regular y totalmente por desarrollar. Y además, ¿qué nos vamos a encontrar? Que en algunas comunidades autónomas tienen experiencias y buenas prácticas que están muy bien y que seguro que también las conocéis y habría que visibilizarlas y replicarlas. Y en otras comunidades autónomas no han hecho absolutamente nada. Y esta es la realidad en la que nos movemos y que hay que decir claramente y que reconocer. Así, por ejemplo, País Vasco lo ha hecho, pero lo ha regulado de una manera determinada, que es alguna gente critica, está de acuerdo o no. Luego Valencia ha empezado a regularlo hace poco, Castilla y León es como la segunda que lo reguló, que está y cada una tiene su modelo. Y es verdad que eso también es bueno, muchas de las experiencias son, como por decirlo así, fruto de la creatividad de las organizaciones o de las familias y las personas que de alguna forma se han buscado cómo solucionar su necesidad social, pero está clarísimo que de todo esto se puede aprender, sacar lo positivo y ver como experiencia cómo deberían ser mejoradas. Por supuesto que si nos adentramos, yo ya cuando estuve en el ministerio veía cómo había una visión por parte de las entidades y una visión por parte de las administraciones, que en algunas cuestiones clave podían chocar. Y eso es una cuestión de limar muchas asperezas y de llegar a muchos acuerdos. Había cuestiones que tenían que ver con la figura y con su formación, con la regulación laboral que tienen que tener y bueno, vemos cómo realmente también había una conciencia que yo creo que no es solo una cuestión o de falta de voluntad política o de dinero, sino que hace falta una transformación brutal del modelo de cuidados y del modelo social y cómo lo entendemos. ¿Por qué? Porque yo os cuento, por ejemplo, la figura del asistente personal se ha visto para las personas con una discapacidad física grande, por ejemplo, por decirlo así. Y sin embargo, no se veía tanto para personas con otro tipo de discapacidad, incluida la sensorial, y mucho menos de la que estáis hablando hoy, ¿no? de la baja visión. ¿Por qué? Por la invisibilidad, bueno, muchas cuestiones. Y entonces realmente hay que entender que esa figura sería no tanto para qué tipo de discapacidad, sino la clave está en la intensidad. ¿Cuántas horas y para qué lo necesitas? ¿No? Es un poco, y en esa línea seríais vosotros quienes diríais, ¿no? Y luego hay otra clave también muy importante que es la accesibilidad. Ahora con los fondos europeos también hay una oportunidad de mejorar. ¿Por qué? Porque en cuanto hay una mayor accesibilidad, hay una mayor autonomía y eso va a garantizar el cumplimiento de los derechos, que al final hablamos de derechos humanos, pero también va a garantizar que a lo mejor hagan falta menos apoyos. Porque veréis, yo creo, y por lo que he escuchado, por supuesto que cuesta dinero, ¿no? Poner esta medida, pero realmente no es porque sea caro, porque a lo mejor cuesta igual que una plaza de residencia o incluso mucho menos. Por tanto, si conseguimos que mucha gente incluso que pudiera estar desinstitucionalizada lo dejaría de estar teniendo estos apoyos, incluso hay ya pruebas, en Castilla y León decían que era un 60% más barato. Con lo cual, no es solo una cuestión de dinero, o no es una cuestión de dinero, es una cuestión de querer, yo creo que de sensibilización y de trabajar esas experiencias y de abordarlas de una manera concreta y tener una evaluación del impacto claro, en el que podamos decir, vamos a ver, realmente no podemos decir que esto cuesta tanto si solo nos vamos a fijar en los casos que más apoyos necesitan, que son mucho más caros, habrá de todo. Y en esa situación es la que yo digo que estáis vosotros,
vais a necesitar apoyo de una figura así, pues para tener una mayor accesibilidad a la educación, al ocio, al trabajo, bueno, pues, a la participación social en general, pero cuántas horas y cómo. Y esos son las personas que lo necesitan las que lo tienen que decir. ¿Dónde están las claves de toda esta negociación que yo veía y que creo que siguen estando ahí? Pues un poco también hay que hacerlas con los sindicatos, con los agentes sociales. ¿Por qué? Porque están diciendo que hace falta que sea una regulación pues, a través de entidades, como puede ser cómo se presta la ayuda a domicilio. Luego hay una gran confusión. Se puede confundir la figura del asistente personal con la figura del auxiliar de ayuda a domicilio y no son lo mismo. Son diferentes, pero por eso decía yo la importancia de hacer esa sensibilización y esas campañas que tenemos que hacer y que estar entre todos, las administraciones públicas, vosotros, las redes sociales, el boca a boca, es que es muy importante, pero hasta que no se empiecen a poner en marcha las experiencias y las iniciativas, no vamos a poder dar ese paso. Y yo creo que ahí hay un poco esa falta de desarrollo y que se ha generado no solo, ya digo, por cuestiones de falta de voluntad política o por falta o porque fueran muy caros los servicios, sino también tiene, ya digo, yo recuerdo cuando se implantaba la ayuda a domicilio en España, que a mí me tocó eso en el año 90, cuando empecé a trabajar, que mucha gente no la solicitaban las personas mayores porque no entendían esa prestación, no la conocían, no la entendían. Poco a poco eso se fue superando y ahora mismo es una prestación sobradamente conocida y demandada y que está muy bien implantada. Pues esto sería un poco la idea que a nivel comparativo diría yo que es importante empezar ya a poner experiencias para que se conozca la figura y se aplique plena inclusión, por ejemplo, con discapacidad intelectual. Ha reclamado que necesita esa figura también, pero no se veía antes y sin embargo pues sí, la requiere para diferentes cuestiones o diferentes intensidades, pero es una figura que por supuesto la deberían tener, como digo, yo creo que todos los tipos de discapacidad. Por tanto, yo creo que los retos, para resumir un poco, serían, por un lado, superar el modelo médico rehabilitador, porque estamos hablando de un apoyo social para la autonomía, por tanto, sería la persona que requiere este tipo de apoyos la que tiene que decir qué es lo que necesita, cuándo, en qué momento y cómo lo quiere, para cada tipo de discapacidad sería diferente. Yo sé que va a haber personas que necesiten no un asistente personal, a lo mejor necesitan 2 o 3, pero hay otros que van a necesitar unas horas para ciertos momentos, ¿no? Pues que no pensar en que es una ayuda a domicilio, como decía, otro tipo de prestación. Desarrollar, tiene que estar enmarcada en el desarrollo de la parte de la ley de dependencia en la promoción de la autonomía, porque yo creo que es ahí donde tiene su clave. Tiene que ser compatible con otros servicios. En el catálogo de la dependencia no se puede decir, como vas a un centro de día o como o recibes una ayuda a domicilio, pues no puedes tener un asistente personal. Se tiene que compatibilizar porque insisto en que no es lo mismo y lo mismo pues se necesitan ambas prestaciones. Por tanto, tienen que hacerse compatibles. Además, como digo, se tiene que incluir no solo, como existe en Madrid, un proyecto maravilloso de vida independiente, pero solo para personas con discapacidad física importante, ¿no? Entonces, eso está muy bien, pero hay que dar otro paso, ¿no? Un paso más a otro tipo de discapacidades. Necesita un impulso fuerte y determinado por parte del nivel de la Administración General del Estado en cuanto a la regulación por parte del INSERSO, que es a quien le toca, y, por supuesto, una colaboración y un liderazgo de las comunidades autónomas, porque si las comunidades autónomas no quieren aprobarlo en el Consejo, el INSERSO no va a poder hacer nada, también os lo digo, o sea que ahí tiene que haber pues como una generosidad y un consenso por parte de todas las administraciones. Luego también es muy importante la administración local de cara a esto que decíais, ¿no? Cómo están pintados los pavimentos, cómo hay una terraza que puede estar impidiendo la accesibilidad, bueno, en fin, este tipo de cuestiones. Y también, como decía, bueno, pues yo creo que la formación, se ha hablado que el asistente personal se ha acordado que pueda tener 50 horas de formación y en esas horas, por supuesto, habría que hacer especificidades para
el tipo de discapacidad con la que va a trabajar. No es lo mismo trabajar con una persona de baja visión que con una persona con discapacidad intelectual. Bueno, pues eso ya, yo creo que ahí en esa formación habría que, vengas de donde vengas, yo puedo ser trabajadora social, rehabilitadora, terapeuta, pero no saber nada de esto. Entonces, hay que hacer esas 50 horas de formación, que eso es un consenso ya claro. Y luego yo creo que tendrán que llegar a acuerdos, como decía, en la cuestión laboral, ¿no? Como es una figura que tiene que tener un convenio de referencia y tiene que tener una regulación laboral, porque no se trata de generar, yo también he oído, y lo digo porque yo tengo ahí también, a ver, de decir, bueno, pues se encargue de esto las mujeres inmigrantes. Perdona, o sea, no se puede hablar de, como esto es un trabajo que vamos a regular poco, reconocer poco, que lo hagan las de siempre, ¿no? Las invisibles, las mal pagadas, ¿no? Sino que tiene que tener una regulación. Hacen falta hombres, mujeres y de todos sitios para trabajar en este tema, y yo creo que eso es ahí donde está una de las claves de la negociación, además del dinero. Y luego hay una estrategia que yo creo que es muy importante, y es la estrategia de desinstitución. Bueno, es una palabra que siempre se me atasca, bueno, quitar las instituciones, ¿no? Y está claro, y cuando yo digo, yo no tengo nada en contra de las residencias ni de los centros, pero es verdad que desde el punto de vista preventivo, y se ha comentado, se pueden evitar situaciones de, bueno, pues de llegar a una situación en la que necesites un centro, ¿no? Y además se ha comprobado que este tipo de apoyos es preventivo, empodera a las personas y por supuesto, mejora mucho su calidad de vida y esa libertad, ¿no? Esa autogestión, autodeterminación, ¿no? De la que se habla mucho cuando se habla del estilo de vida independiente, que la propia, como digo, la convención así lo refiere. Bueno, yo lo dejo aquí porque ya llevo hablando bastante tiempo, pero sí que quizás lo haya centrado demasiado en esa figura, pero creo que de verdad en este caso es una apuesta muy importante desde el ámbito de lo social, aclaro, para este tipo de discapacidad de baja visión. Muchísimas gracias, Isabel. Ha sido interesantísimo tu punto de vista desde tu experiencia de la administración, y además, bueno, has respondido a un montón de preguntas que tenía yo sobre ello, pero yo creo que hay algunos temas en los que hay que hacer incidencia, porque creo que, aunque tú lo hayas hablado del tema de la asistencia personal, creo que es una figura clave, es un poco núcleo, ¿no? Para que al final esto es como la onda, ¿no? Las ondas. Cuando se aprueba algo que funciona y que no solamente repercute a la persona de baja visión, sino a toda su familia, esto es como una onda, ¿no? Creo que, aunque hayas hablado o hayas solamente concretado más o hecho incidencia en esa figura, creo que es una parte del núcleo importante para la autonomía de las personas, sinceramente. Seguiremos más adelante. Nacho, me gustaría que nos contaras cuál es tu experiencia, cuál es tu visión y cómo vives tu situación. El micro tienes que dejar de silenciarlo. ¿Puedes, Nacho? Vale, ahora se me oye, ¿no? Perfecto, muy bien. Sí, bueno, muchas gracias a los organizadores por esta jornada. Y bueno, como ha comentado antes la presentadora, yo desde el año 83 padezco una neuropatía óptica que se llama de Leber, que es hereditaria. Es una patología de tipo mitocondrial y que afecta al nervio óptico, y lo que produce es una pérdida súbita y brusca de la visión, primero en un ojo y luego en el segundo. Es una enfermedad hereditaria. Yo sabía por mi familia que teníamos varios casos, hemos tenido hasta 14 o 15 casos en la familia, y bueno, conocemos a otras familias que padecen cuestiones parecidas. Desde el año, yo trabajé en la ONCE, conocí a ASANOR, que es la asociación que nos representa, que se fundó en Sevilla por el impulso de una familia sevillana en el 2010, y desde el 2014 pues estoy en la Junta Directiva y actualmente soy vicepresidente desde hace unos años. Participamos con Acción Visión España, con Andrés Mayor, en Acción Visión España, fomentando y visibilizando la baja visión. Ahí participamos unas cuantas asociaciones de enfermedades de este tipo que son de poca prevalencia. La nuestra es de 1 de cada 40.000 habitantes, con lo cual es ultra rara.
más que raras, a nosotros gusta decir que son de poca prevalencia, porque ni la enfermedad es rara ni nosotros somos raros. Somos personas pues normales, pero que tenemos unas patologías de poca prevalencia y bueno, somos como cualquier otro, pero con una dificultad y una pequeña discapacidad. Queremos hablar más de discapacidad que no minusvalía, que es una palabra bastante antigua o con personas con capacidades diferentes. Me gustaría comentar 3 aspectos de la accesibilidad que se ha comentado, que yo creo que son muy importantes. Ventajas e inconvenientes de cada una. Por ejemplo, yo vivo en Madrid y Madrid es una ciudad, pues como todas las ciudades grandes, tiene ventajas e inconvenientes. Andar por la calle pues genera muchas veces dificultades. Yo, afortunadamente, no llevo bastón, tengo una visión de un 2-3%, que me permite, bueno, pues tener una visión periférica y, bueno, pues tener cierta autonomía. Pero hoy, por ejemplo, volviendo desde mi oficina, pues estaban talando unos árboles y la señalización estaba bastante mal hecha. Bueno, te tienes que guiar un poco del ruido de la calle y tal, y estar bastante alerta. En Madrid hay un montón como supongo que veréis todos los que vivís aquí en Madrid, hay un montón cada vez más de patinetes en la calle, motos mal aparcadas, sillas de terrazas que dificultan andar por el peatón en la calle. En fin, todo este tipo de cuestiones se deberían de tener más en cuenta para nosotros. Como ha comentado Ana, la ventaja de Madrid es que es una ciudad como muy abierta y la gente es muy amable. Pues yo estoy muy acostumbrado a preguntar a la gente y está encantada de ayudarte en todo lo que sea. Los autobuses y los metros son accesibles, tienen voz a nosotros, pero muchas veces están silenciados, no sabemos bien por qué y eso fastidia también bastante. La accesibilidad, pues bueno, pues eso es lo que he comentado antes, de la ciudad es, creo, un hito muy importante y las administraciones públicas locales deberían de tener más en cuenta esto. Hay muchas cosas por hacer. Madrid, yo creo que ha hecho bastante. Hay muchos semáforos que están adaptados para nosotros, pero no todos. En este sentido, bueno, pues hay muchas cosas por hacer. La segunda parte de accesibilidad que me gustaría comentar es el tema de la tecnología. Para nosotros ha sido muy importante la tecnología. Yo utilizo el teléfono móvil a través de un iPhone, que para nosotros es una gozada porque el VoiceOver nos permite acceder a Internet, a los WhatsApps, a cualquier tipo de aplicación que es muy necesaria para actualmente la vida diaria. Yo me manejo en la lectura a través de una telelupa, que aumenta mucho la visión. Tengo los programas de accesibilidad al ordenador, el JAWS y el Zoom Test, que aumenta la letra y te cuentan por voz todo lo que aparece en pantalla. Pero hay un inconveniente bastante importante que debería de plantearse tanto las empresas como la administración, la sociedad en general, que es que por ejemplo, todos tenemos cuentas bancarias, trabajamos con varios bancos. Actualmente los bancos pues parece que quieren que todo lo hagamos online, a través del teléfono, a través del ordenador. Yo estoy permanentemente en lucha con los bancos con los que trabajo, diciendo que vale, que sí, que están bastante adaptadas, pero llega un punto en el cual hay alguna operación que te llega un código a la pantalla y no te lo lee. Y entonces pues te fastidia un montón este tema. Hay supermercados que conozco a través de otros chats que tengo, de personas que se quejan de que no están muy adaptados para hacer la compra diaria. Por ejemplo, la página de Renfe parece que no está muy bien adaptada. Agencias de viajes, todo este tema se debería de tener más en cuenta y tener una mayor adaptación. Se ha hecho mucho porque la tecnología para nosotros, por ejemplo, este tipo de aplicaciones, el Zoom, el Meet, tener reuniones a distancia, para nosotros es muy sencillo. Todas las aplicaciones actuales están adaptadas para nosotros, para la baja visión. Y eso es muy necesario. Pero hay muchas empresas que deberían de tener en cuenta más el tema de la adaptación, la accesibilidad para las personas con baja visión. Que todo lo que se haga sea accesible. Y muchas veces pues no ocurre esto. Un tercer punto de la accesibilidad para nosotros muy importante es el acceso a los medicamentos. Por ejemplo, nosotros en Asanol sabemos que existe desde hace unos años, desde el 2015, está aprobado un medicamento que se llama Raxone y está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Y no tenemos acceso a él porque el Ministerio de Sanidad pues, no le da precio. Y esto pasa pues, por un montón de medicamentos. Recientemente
ha salido un informe que se publicó en el Día Mundial de las Enfermedades Raras a través de FEDER, de Farmaindustria, en el cual se indicaba que en España se tardaba 523 días en que un medicamento huérfano, que son los medicamentos para las enfermedades raras como la nuestra, bueno, los poco frecuentes, se tarda en España 523 días para su aprobación. Y desde el 2016 al 2019, solo el 40% de estos medicamentos aprobados por la EMA, la Agencia Europea, en España se han aprobado, cosa que en otros países, como en Reino Unido, Francia, Italia, están en el 70% y en Alemania el 90%. Creemos que este tipo de medicamentos pues, tiene un carácter social, con lo cual pues, deberíamos tener más acceso a este tipo de medicamentos. Para nosotros es muy importante, sobre todo para los nuevos debuts de personas que tenemos en la asociación, pues que tendrían una posibilidad de mejora de su visión y no caer en una ceguera mayor. Y bueno, pues estamos luchando, las asociaciones fundamentalmente servimos para eso, para hacer que otros hagan. Nosotros nunca vamos a tener dinero para investigación, pero sí que luchamos y estamos detrás de la industria farmacéutica, en este caso, para que investiguen, detrás de la administración para que haga cosas en cuestión de accesibilidad, en cuestión de mejora de nuestra calidad de vida, en acceso a los medicamentos y tal. Hay una palabra que ahora se utiliza mucho, que es el empoderamiento del paciente. Las asociaciones estamos para eso, para que pues el paciente cada vez tenga una mayor visibilidad y se nos cuente más. Por ejemplo, en el tema del acceso a los medicamentos, hay un movimiento actual que es muy importante, que el Ministerio pues, dé acceso a las asociaciones de pacientes a tener acceso a las discusiones sobre este tipo de actuación, que nos tengan en cuenta cada vez más. Como ha comentado Andrés, el tema de la baja visión pues cada vez es un tema más importante. En España pues parece que hay 1,5 millones de personas con este tipo de patologías. La ceguera oficial legal en España está por debajo del 10%. Una persona que vea por debajo del 10% se considera ciega. Entonces, para eso está la ONCE, que ofrece un montón de recursos, de prestaciones de servicios sociales y tal. Pero entre el 0,10 y el 0,30, que es lo que se considera baja visión, está ese 1,5 millones de personas. Nosotros en la asociación ASANOL tenemos personas con baja visión o personas ciegas de ceguera legal. Y entre ese 0,3 y el 0,1 pues hay un montón de posibilidades de mejora, de servicios, de que este tipo de personas tengan una mayor visibilidad en el sistema público de sanidad, que lo conozcan los oftalmólogos, los optometristas. Sabemos que hay una asociación de ópticos de baja visión, pero es muy reducida. Por ejemplo, una de las cuestiones importantes es que si una persona con baja visión vive en una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Sevilla, tiene mucho más acceso a este tipo de aparatos que comentaba, una telelupa, una lupa, unas gafas de aumento, pero las personas que viven en ciudades pequeñas o en pueblos, pues este tipo de cuestiones lo tienen bastante complejo. Se tienen que desplazar. Mucha gente no sabe que existen ayudas ópticas, que hay ayudas a nivel informático, los teléfonos móviles. Nosotros estamos continuamente haciendo en la asociación talleres de manejo de este tipo de aparatos, porque tenemos socios afectados pues, en otras ciudades pequeñas, en pueblos, que tienen otras dificultades que no las tenemos las personas que viven en grandes ciudades y que tienen acceso a la información. El acceso a la información, el acceso a la accesibilidad, yo creo que es el reto más importante que tenemos todos, tanto asociaciones como sociedad en general. Y bueno, yo creo que ahora es más importante el coloquio que podemos hacer entre nosotros. Muchas gracias. Disculpad, estaba silenciada. Muchísimas gracias, Nacho. Realmente hay algo que me está volviendo continuamente, además hay algo común en todos los ponentes, que ha sido el tema de la accesibilidad. Tenemos una ley de accesibilidad hace ya muchos años, hay unos cuantos años, y yo creo que, no es que no crea, es que lo he visto y lo he comprobado, que todavía no se implementa esa ley. O sea, en muchísimas situaciones, estamos hablando de entornos, de edificios, al final esa frase que parece que está muy leída, pero es cierta, que la discapacidad
en muchísimos casos la crean los entornos, es cierto. Entonces, es decir, yo creo que tenemos que preocuparnos muchísimo en que la ley de accesibilidad se implemente. Sí, Y que de si me verdad se permites, cumpla. Sí, 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 si me- por supuesto, Andrés, adelante. si me permites, Mar, yo creo que lo que tenemos con las personas con baja visión o con discapacidad visual es que todavía podemos dar mucho de nosotros mismos con nuestro resto visual, con nuestra capacidad visual, aunque esté limitada, y que tenemos posibilidades a través de la tecnología, a través de la accesibilidad universal, a través del apoyo de la sociedad, ¿no? Y a mí me ha encantado la ponencia de Ana Lima, ¿no? En ese sentido de que con un poco de ayuda, con muy poquita ayuda podemos ser capaces de seguir estando presente en la sociedad, de seguir participando, de seguir aportando, incluso de ser parte de que seamos capaces de mejorar la realidad que nos toca, ¿no? Y ahí entra un factor muy importante, que mientras nosotros nos sentimos capaces y útiles, aunque sea con pequeños apoyos, todo ese proceso psicológico que supone el aceptar la pérdida visual, porque no podemos olvidar que es una situación muy dura. Perder la vista es algo muy duro para cualquier persona. Pero si ese proceso ese camino entre lo que es el debut o el tener baja visión hasta lo que puede ser una situación de ceguera legal o de ceguera total, con muy pocos ayudas, con muy pocos apoyos puede ser mucho más llevadero. Y mientras nosotros somos capaces de participar y de sentirnos útiles y sentir que tenemos por delante cosas que hacer, ese proceso, ese tránsito es mucho más, yo creo que más llevadero y psicológicamente, desde luego, mucho más fácil. Por eso me parece muy importante que tenemos que avanzar en el desarrollo de la figura del asistente personal. Yo os hablo desde Asturias. La semana pasada el Principado de Asturias ha puesto también encima de la mesa una regulación sobre esta figura, porque en Asturias no hay nadie en el tema de discapacidad visual, por supuesto, que haya sido, porque es que ni siquiera en los PIA, en los planes individualizados de la ley de la dependencia, ni siquiera había opción de proponer la figura del asistente personal a las personas y a las familias, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que todo lo que seamos capaces de trabajar desde las asociaciones, desde la administración, desde las empresas, y de una manera colaborativa, ¿no? Nosotros en Hacemos en España lo tenemos muy claro, ¿no? Que podemos, si somos capaces de establecer una estrategia nacional e implementada con planes específicos en cada comunidad, bien dotados, y donde intervengan todos lo que hablábamos un poco antes también, ¿no? Los agentes sociales, la industria, las personas, que podemos darle, pues conseguir prevenir lo que hablamos un poco de evitar la ceguera de muchas maneras y mucho antes de que sea imposible, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir trabajando y por supuesto el leitmotiv de Visión España es ese, ¿no? Por supuesto, la verdad es que sí. La verdad es que empiezan a hacernos preguntas. Yo creo que igual pueda ser más conocedora o si no las entidades. Isabel, se preguntan si hay alguna ayuda específica para las personas con baja visión. A ver, ¿de qué tipo? Porque ayudas específicas, claro que las hay. Como he comentado, pues el teléfono adaptado de Apple, el JAWS informático, que lo proporciona gratis la ONCE. Claro que hay. Sí, yo creo que se refieren a ayudas públicas, me están diciendo en el chat. Si hay algún tipo de ayuda pública específica a la baja visión. Vamos a ver, yo he comentado a nivel estatal el tema de la ley porque, claro, esto estamos hablando para toda España. Y una de las cuestiones que nos ocurre es que hay diferencia entre las comunidades autónomas, pero es que también hay diferencia en los ayuntamientos, con lo cual no se puede decir hay esto, hay lo otro.
yo, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Pues hay ayudas para personas con discapacidad sensorial, en concreto con el tema de visión, le llaman ayudas técnicas para personas con discapacidad visual y hablan de lupas manuales o digitales, gafas prismáticas o gafas de alta graduación, termómetro, tensiómetro, bueno, hablan de todo esto, pero lo que no es tanto el decir, por eso yo no he querido incurrir en hablar de recursos, hay estos recursos, sino que sabéis que cada convocatoria, bueno, pues sale con unos requisitos, con una serie de... y que entonces habría que ver caso por caso, es decir, no se puede decir... Y luego lo que sí he comentado yo a nivel público, pues es si tú tienes el grado de discapacidad de 33 o más reconocido, vas a tener acceso a muchas prestaciones de todo tipo, tanto de ocio, educación, de grabaciones fiscales, y va a depender también de cada ayuntamiento. Quiero decir, bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid puede poner un carnet para ir a instalaciones de deporte de manera bonificada o gratuita a personas con más de un 33% de discapacidad, pero a lo mejor el de Alpedrete no, es que, no sé, por eso entrar en el juego de hablar de estas cosas, pues no habría que ver, como digo, cada caso y cada territorio. Por eso yo hablaba de la importancia y quería remarcar claramente la importancia de tener un marco estatal mínimo que sea acordado por todas las comunidades autónomas, como mínimo. Es verdad que luego, pues oye, cada administración o cada entidad puede poner alguna cuestión adicional, pero el mínimo se le garantiza a todo el mundo. Y esta es la idea desde la administración de la que yo hablaba, ¿no? Y luego, por supuesto, yo creo que sois mucho más conocedores, tanto Nacho como bueno, cualquiera de las personas que estáis aquí de todos los... y hablábamos incluso, yo fíjate, en el tema de diseño de accesibilidad, siempre lo hemos dicho, es que incluso si tuviéramos muy intrínseco la elaboración de todo con accesibilidad total, de todo tipo, no solo la que siempre hemos pensado, que es la física, ¿no? De las barreras arquitectónicas, sino la sensorial, la cognitiva. Si hiciéramos todo ya con esa idea, quizá no tendríamos ni que hablar de adaptaciones muchas veces, ¿no? Sino que, bueno, yo puedo, como decía, ¿no? Tener... ir a abrir una botella y no poder hacerlo porque tengo los tendones mal. No tengo por qué tener una discapacidad reconocida para necesitar que haya ciertos productos o ciertos entornos que sean realmente accesibles ya en cuanto a su diseño. Y bueno, lo habéis dicho claramente, ¿no? En eso. Es verdad, luego hay una cosa que yo no lo digo por nada, pero es que sí que creo que es un momento ahora mismo bueno en el sentido de que hay unas líneas de los fondos Next Generation que tienen mucho que ver con la dependencia, y por tanto van a afectar a la discapacidad. Y por otro lado hay otra de accesibilidad concreta y de modernización y digitalización de los servicios sociales que va a tener un impacto en el colectivo importante, pero claro, esto se va a desarrollar desde los próximos meses hasta el 2026, es decir, que las cosas, bueno, pues se hacen como un proceso, ¿no? Entonces, que como decía, queda mucho por avanzar, desde luego, hay muy buenas prácticas. Yo estoy seguro que algunas prácticas diríamos en algunos sitios que son maravillosas. El problema es que se dan de manera puntual y, bueno, por iniciativa de una entidad o de una administración, ¿no? Por ejemplo, Valencia decía, pues hemos empezado a meter a la figura del asistente personal para niños y niñas en los colegios, en los centros educativos, porque necesitan apoyos también ahí y lo hemos empezado a hacer. Lo han empezado a hacer, lo tendrán que valorar, casi es una cosa piloto, pero si es una buena práctica y es adecuado, pues debería hacerse a lo mejor en todos los sitios. Entonces, bueno, pues ese tipo de prestaciones. Y luego, pues las prestaciones, ya digo, de sanidad, esas yo ahí no voy a entrar, pero bueno, ya digo que también sanidad, y lo habéis comentado, estáis haciendo presión para que os tengan en cuenta para, por ejemplo, todo el catálogo de temas de medicamentos y demás, ¿no? Que es muy importante, más que otra cosa, tener en cuenta a las organizaciones que sois las que vivís el problema y podéis orientar perfectamente a la administración para ir regulando todo esto. Hombre, a razón de eso es que tengo apuntado concretamente, has comentado que
que la regulación del asistente personal no es una falta de voluntad por parte de la Administración, porque la Administración es consciente, está diagnosticada la necesidad y no es un tema de dinero, porque cuesta incluso más barato que una plaza residencial. Con lo cual, mi pregunta es un tema de voluntades, es un tema humano, es un tema de... Porque al final, si existen buenas prácticas, porque existen, estamos diciendo que no solo en entidades, sino que hay comunidades autónomas que tienen desarrollados mucho más que otros, pues yo no sé, yo siempre he entendido que es mejor copiar y no inventar, no vamos a copiar lo que hacen bien los demás y vamos a implementarlo, ¿no? ¿Es un tema de voluntad? ¿O es un tema de falta de encuentros? Vamos, yo lo he comentado, ¿no? Creo que es un tema que tiene muchos aspectos, que no solo se puede decir es voluntad política o es una cuestión económica, sino que como todo lo que requiere una transformación social requiere información, sensibilización, el poner en práctica y que sea conocido, ¿no?, el tema. Efectivamente, también la voluntad política importa, por supuesto. Claro. De hecho, la habéis comentado, porque en una administración, en una comunidad autónoma existe, en otra no. Porque ha habido un momento donde se ha dado la oportunidad, porque ha habido una voluntad política, ha habido una presión social también, ¿no? Ha habido un movimiento de la sociedad civil que ha presionado y ha conseguido, que en eso sabéis, ya digo, mucho mejor vosotros, ¿no? Entonces, ha habido unas circunstancias que han permitido concienciar también, porque también hay que hacer pedagogía política, es decir, a los políticos también hay que concienciarles de qué necesidades tenemos, qué políticas públicas hay que poner en marcha para solucionar las necesidades sociales también, ¿no? Que al final estamos hablando de eso. No hablo de partidos, sino de que tiene que haber un conocimiento también por parte de nuestros gestores públicos y políticos de las necesidades sociales, y tiene que haber unos movimientos que, fijaros, yo, más que como prestadores de servicios, le pongo el valor en el movimiento que pueden hacer de presión, en este caso, y de sensibilización social, ¿no?, para hacer esa pedagogía política. Y luego también hace falta poner sobre la mesa evaluaciones del impacto y evaluaciones económicas, ¿no? Se demostró con la ley de dependencia que se generaba empleo, por tanto había retornos económicos, y esto significa que se está generando riqueza. No solo se puede ver la parte social como un gasto, sino como una inversión. Y eso es muy importante. Y en este caso estamos hablando de un nuevo yacimiento de empleo, que son los asistentes personales o las asistentes personales, que van a generar riqueza y empleo a este país. Y por tanto no estamos hablando de un gasto social. Estamos hablando de que se va a generar empleo, se va a generar riqueza, va a haber retornos en impuestos, va a haber... Y todo eso hay que ponerlo sobre la mesa y explicarlo también a la opinión ciudadana, porque si no, estamos... Oye, es que esto es insostenible, ¿no? Con el tema de la sostenibilidad siempre estamos económica. Y entonces con esas ideas, imaginaros, es que la ley se puso en marcha en plena crisis económica, donde se estaban dando recortes sociales, y en 2012 se truncó su desarrollo. Y de ahí, de esos polvos, pues ahora tenemos estos lodos. Toda la parte que se ha dejado para el final es la de la promoción de la autonomía, que era la menos urgente. Y en esa es, por eso yo hacía hincapié ahí, ¿no? Es donde está vuestra clave, yo creo, en mi humilde opinión, creo que es una de las claves que están ahí para vosotros, es la promoción de la autonomía, la autodeterminación. Y en esa línea es justo donde se quedó atrancada la ley. Y le queda eso, la teleasistencia avanzada y la figura del asistente personal. No la figura, la prestación, porque no es una prestación que está sin desarrollar y que se enmarca en la promoción. Entonces, yo ahí es lo que veo, ¿no? Que no es un poco de todo, y por supuesto también no quito el foco de la importancia de la voluntad política, por supuesto, hay que asumir esa responsabilidad. Por eso yo le pedía ese liderazgo al Inserso, ¿no? Porque creo que es fundamental, ¿no? Y a las comunidades autónomas. Sí. Yo quisiera igual contestar alguna pregunta que están haciendo en el chat. Hay una persona que está preguntando hacia las ayudas tecnológicas que ha comentado Nacho sobre la ayuda del teléfono adaptado de Apple. Preguntan que cómo se puede solicitar, que cómo lo pueden ver, que cómo lo pueden, bueno, a ver cómo pueden acceder a ello. Bueno, es que, que cualquier teléfono de Apple tiene el modo de accesibilidad al VoiceOver, con lo cual la cuestión ahí es comprar el dispositivo. Todos conocemos que Apple es
marcas más caras, pero yo conozco bastante gente que hay un mercado de segunda mano de Apple, más barato que si te compras uno habitual, nuevo. No sé si en distintas comunidades autónomas hay ayudas para la compra de estos teléfonos, pero... No, creo que no. No, el teléfono no se considera una ayuda técnica, claro, un dispositivo de apoyo, aunque para nosotros es como vital, pero en ningún sitio está considerado como una ayuda, un dispositivo de apoyo, no. Eso es un camino que tenemos que andar y que precisamente no hace muchos días se presentó en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, una iniciativa donde se hablaba también de estos temas, ¿no? Del acceso a la tecnología a través de que haya pues líneas de ayudas o incluso deducciones en el IVA específico o otro tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que también es muy importante que todas estas cuestiones las manejamos muy bien en las asociaciones. Yo creo que debemos decirle a la gente que contacte con las asociaciones, ¿no? En Visión España tenemos diferentes asociaciones por todo el territorio, tenemos un teléfono gratuito, el 900-900-505, que está disponible ahí y que podemos atender a cualquier persona en cualquier lugar de España. Yo creo que hay que prescribir también un poco el trabajo de las asociaciones, ¿no? Y como un elemento motor y de acceso a la información, de la formación y por supuesto del acompañamiento y el apoyo en lo que hablamos un poco, que es lo fundamental, ¿no? En la promoción de la autonomía. Y lo importante es que podamos hacer con nuestra vida lo que queramos hacer a pesar de nuestra dificultad visual, y por eso es tan importante la figura del asistente personal, porque si yo me quedo en mi casa porque no tengo la capacidad para subirme en autobús o para sacar una entrada para ir al teatro, pues evidentemente yo no estoy aportando nada a la sociedad. Si yo salgo, voy a un cine, voy a un teatro, cojo un autobús, me tomo un café y eso lo hago gracias a que una persona me ayuda a ese tipo de cosas, que son a lo mejor es una tarde a la semana o un día, pues evidentemente estoy también aportando, haciendo un poco devolviendo a la sociedad esto que yo estoy recibiendo, ¿no? Y ahí ganamos todos, que es lo importante, ¿no? Lo que decía un poco Mandela, ¿no? Ubuntu, ¿no? Si ganamos todos, ganamos todos, ganas tú, ¿no? Claro, a mí hay alguien con la mano levantada, escucho en el chat, que no sé si hay una persona, eso es lo que estaba viendo las preguntas. Hola, sí, muy adelante. Buenas. Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Eulalia Sánchez y soy profesora de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa. Imparto Hola, Lali, ¿qué tal? asignaturas relacionadas con la baja visión. Hola, Andrés, muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Encantado de saludarte. Sí, igualmente. Miraros, ante todo felicitaros por este fórum, que me parece muy interesante. Y yo os estaba escuchando y yo he visto por ahí ideas que creo que son de bajo coste y muy útiles, ¿eh? Yo una cosa que encuentro mucho, porque también en el Centro Universitario de la Visión hacemos visitas a pacientes con perfil de baja visión, y lo que me encuentro mucho es que me dicen que cuando les han diagnosticado la patología, ni especialistas ni nada. En este contexto yo pienso que una cosa que es muy importante es poder copiar ideas, como antes habéis dicho, que las buenas ideas copiémoslas, como por ejemplo se hace en Inglaterra. ¿Qué se hace en Inglaterra? En las puertas de las consultas de los retinólogos, que es por donde pasáis la gran mayoría de vosotros, hay papeles de asociaciones, ¿vale? De tal forma que yo pienso que lo más importante es que la gente nueva se pueda poner en contacto con una asociación y de ahí ya le derivarán a especialistas, a instrumentales, a optometristas, a lo que sea. Y esto no tendría que requerir un gasto económico especialmente elevado. Por eso yo pienso que las asociaciones hacéis un papel muy importante y es algo tan, digo yo, sencillo, que igual a la larga no es sencillo, como empezar cogiendo hospitales públicos, hablando con las áreas de oftalmología, de retinología, etcétera, y
que allí dejen poner los papeles de las asociaciones y cuando llegue alguien, que ese alguien, mientras está en la sala de espera, sepa que hay asociaciones. Y a partir de ahí orientéis, porque yo me encuentro mucho con que la gente realmente está bastante perdida. Y luego otro punto que me gustaría hablar, si me lo permitís, habéis hablado de la promoción de la autonomía, que evidentemente es el objetivo final a perseguir. Yo, por curiosidad, hice un curso de asistente personal, porque yo me apunto a todo, ¿eh? Ya me veis aquí también, pues yo me apunto a todo lo que puedo. Hice un curso de asistente personal y realmente de baja visión no había nada, nada. No sé, que también la idea sería, pues, no sé si dentro de la asistencia personal es una figura que yo creo que es importante, o una de dos, o se le forma mejor en todas las áreas o se especializa en áreas, porque yo pienso que podría estar muy bien, ¿vale? Bueno, ya me callo, os dejo y felicidades. Muchísimas gracias, muchas gracias. Voy a María de Access de Luz, vicepresidenta de la Asociación de Catarata Congénita de España, también quería intervenir. María. Hola, ¿me oís? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y enhorabuena por la organización del encuentro. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Son pequeños granitos de arena que podrían hacer muchísimo si nos escucharan y si hubiera voluntad. Nosotros tenemos, concretamente mi asociación está formada por casi 200 familias de toda España, todas con niños desde bebés muy pequeños. La última familia entró ayer con una bebé de 5 meses, hasta bueno, pues, niños de todas las edades, adolescentes, adultos, bastantes familias, somos varias generaciones, sería mi caso, con catarata congénita, casi todos operados y bueno, con unos pronósticos entre, más o menos tenemos algunos niños que rondan el 10%, pero luego tenemos muchos niños con 20, 30, 40, incluso ahora tenemos unos niños que en los últimos 10 años han sido muy bien tratados, muy bien operados, muy a tiempo, muy bien llevados y muy bien llevada muy bien la corrección. Es muy importante en nuestra patología, tanto la cirugía temprana cuando se detecta, como los seguimientos correctos en hospitales con experiencia, que aquí es donde tenemos también un problema. Además del diagnóstico, tenemos un problema con pues que estén los casos tan dispersos. Nuestra intención es que se sigan concentrando como ha sucedido en los últimos años. Y luego la otra parte importante es la corrección optométrica de los niños cuando se les quita el cristalino. Es muy importante. Ahí puede ir un 30-40% de diferencia en agudeza visual a la larga. Y en los últimos 10 años tenemos unos niños muy bien corregidos en una serie de centros que están llegando a los 10-12 años con hasta visiones del 80%, cosa que no sucedía hace años. Y pronósticos que eran complejos en inicio porque eran cataratas muy densas y niños operados muy pronto. Entonces, tenemos muchos frentes y uno de ellos depende, bueno, todos depende de la voluntad, ¿no? Pero uno de ellos que es el tema de la corrección, que hemos conseguido en los últimos años que se nos reintegre. Tenemos muchas sentencias judiciales a favor y la base es que si la lente intraocular que se le coloca al adulto, ¿no? Al adulto operado de catarata normal, que no tiene nada que ver con la nuestra, es un producto quirúrgico y cubierto por el Sistema Nacional de Salud, pues las lentes externas, que son las que llevan nuestros hijos, porque no pueden llevar la lente interna, ya que se desaconseja en muchos casos, pues que se cubran. Lo ha reconocido el Ministerio, hay una resolución, hay sentencias, sin embargo las comunidades autónomas, a excepción de una, no han regulado absolutamente nada a lo largo de 4 años. Y seguimos insistiendo, somos una asociación pequeñita, bueno, formada por muchas familias, pero pequeña porque no somos voluntarios, y es a base de insistencia, de ser lo que decíais, de insistir mucho, una vez, otra vez, correos, reuniones continuas, y vemos que hay en parte de voluntad, pero las comunidades autónomas no mueven nada. Sí que se pagan los gastos en muchas de manera no regulada, un poco porque se ven obligados por la resolución del Ministerio, pero sin legislar, es decir, lo meten en partidas que más o menos van pudiendo pagar a las 4, 5, 6 familias por provincia que pueda haber. En Madrid tampoco está regulado, se encargan los hospitales, cada hospital de una manera, con lo cual hay situaciones discriminatorias, en un hospital bastante bien, en otro muy mal, en otro antes bien y ahora mal. Entonces es una lucha de nosotros como pacientes, porque no nos rendimos, seguimos ahí porque creemos que una corrección optométrica
bien llevada, bien adaptada por profesionales específicos, bien preparados, determina la visión de los niños a largo plazo, y no es un gasto, es una gran inversión, porque serán niños pues probablemente hasta que no tengan el grado de discapacidad, con lo cual ahí habrá un ahorro en gastos, ¿no? Y bueno, y porque se les dará calidad de vida y bueno, y se convierte la patología en algo muy tratable. Sin embargo, nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Luego el tema de las diferencias entre comunidades autónomas, bueno, lo vemos con todo, absolutamente. Desde 11, el tema de las tarjetas de aparcamiento, el tema que decíais de las ayudas a la autonomía personal, lupas, etcétera. Nos encontramos en algunas autonomías que sí se conceden esas ayudas y en otras, pues a lo mejor hay alguna persona que sí, pero a la mayoría le llega denegado. Algunos ayuntamientos tienen ayuda, otros no. El tema educativo también hay grandes diferencias, niños que tienen muchos apoyos en algunas comunidades y otros que no tienen prácticamente nada. Hay muchas diferencias y bueno, yo creo que nosotros hacemos todo lo que podemos. Estamos también como asociación en Visión España con Andrés y en el Observatorio de Enfermedades Raras Oculares, en FEDER. Así que bueno, quería un poco exponer la situación de nuestro colectivo dentro de la baja visión y la discapacidad visual. Y bueno, cómo está ahora mismo el tratamiento de esta patología, que estamos observando también, que os comentaba, seguimos teniendo problemas con el diagnóstico, no siempre se hace el reflejo del ojo rojo en los niños. Ahora estamos también en un proyecto con una fundación para crear una aplicación que permita a los pediatras diagnosticar más fácilmente las patologías oculares infantiles, más allá del estrabismo, sino las que sí comportarían una derivación rápida y muchas veces urgente a oftalmología. Y bueno, y el tema ahora tenemos desde el año pasado 2 CESUR de catarata compleja en San Joan de Déu y en La Paz, pero seguimos viendo que es una patología que ahora mismo se está operando en casi todas las provincias, con lo cual no se deja concentrar casos y a la larga creemos que perjudica la investigación y que haya hospitales especializados, sobre todo para los casos más complejos. Que eso sí normalmente se suelen derivar, ¿no? Pero los que son un poquito menos no se derivan, entonces no va a permitir de aquí en adelante. Estamos observando que va a haber menos especialización de la que ha habido en estos 20 últimos años o 25. Porque todo el mundo quiere operar catarata congénita, es una cosa, todos quieren operar y la cuestión es que sí, la cirugía pues muchas veces sí pueden hacerla, pero a partir de la cirugía no saben llevar el seguimiento porque a lo mejor operan un caso al año, 2 o 1 cada varios años y el seguimiento es muy específico, la corrección, esas familias al estar en una provincia solos no entran en contacto con otros, con lo cual no saben dónde tienen que ir a corregir, a comprar las lentes que son especiales. Entonces, bueno, pues si no empiezan bien el camino, como es una patología tipo independiente, pues las posibilidades de desarrollo visual son menores. Hay que empezar bien para poder luego seguir bien, porque la agudeza visual se desarrolla en los primeros años. No es una patología degenerativa como otras, se puede mantener estable, incluso ir aumentando la visión a lo largo de los primeros años porque se desarrolla lo que es el sentido de la vista, pero sí que puede tener complicaciones por la cirugía temprana y hay que estar muy pendiente de atajarlas, sobre todo el glaucoma secundario. Sí, y hay veces que María. No se ataja. Muchas gracias por dejarme intervenir. Muchas gracias, María. Realmente es una pena porque hoy hemos entrado en un coloquio muy interesante, pero es el momento de terminar. Yo os pediría 1 minuto a cada uno de los ponentes que me digáis cuál es, porque a mí me saltan muchas cosas, me salta accesibilidad, me salta coordinación, me salta concienciación, que me digáis en una frase qué es lo más inmediato que solicitáis, ya no solamente a la administración, sino a la sociedad, para prevenir y para mejorar el bienestar de vida de la baja visión. Andrés. Y yo después también quería hacer una pregunta. Y aquí tú vas a intervenir. Sí, a Andrés Mayor, a Ignacio Muela y a Ana de Luis. También pues entonces te dejo a ti que la hagas tú. Bueno, pues hago yo la pregunta. Vamos a ver, hemos hablado de que falta a veces planes de accesibilidad, ayudas, que en todas las autonomías no pasa lo mismo, es decir, que la baja visión no está bien atendida. Yo mientras estábamos permíteme que haga este preámbulo antes de la pregunta, ¿no?
Mientras estaba yo escuchándoos a todos vosotros, he entrado por internet el número de personas con discapacidad visual en España y me sale 979.200 personas con discapacidad visual en España, 58.300 personas ciegas, 920.900 personas con baja visión, ¿no? Entonces, es curioso porque, por ejemplo, pues por la mañana, yo que cuando me levanto, pues pongo la radio. Yo estoy de Barcelona, tanto si pongo una radio catalana como si pongo una radio nacional, es prácticamente imposible que no se oiga hablar de la asociación que representa a los ciegos en España. Es prácticamente en todas las emisoras hay spots, anuncios, intervenciones de esta asociación que representa a 58.300 personas. En cambio, la baja visión es una desconocida. Prácticamente no se habla de la baja visión. ¿Cuántas personas, si vamos por la calle y no es una persona afectada, evidentemente sabrá explicarnos o entenderá de qué le hablamos cuando hablamos de baja visión? Entonces, cuando hay tantas necesidades para estas personas afectadas, que estamos hablando de 1 millón, incluso habéis dicho más de 1 millón de personas en España, vuestras asociaciones, Baja Visión, Visión España, 12, ASANOL, porque ASANOL como enfermedad rara, yo he tenido relación con Juan Carrión de la Federación Española de Enfermedades Raras, estaba en León en la última reunión anual de enfermedades raras. De las 5 o 6 mil enfermedades raras hay muchas enfermedades que cursan también con la discapacidad visual o la baja visión, ¿no? Vuestras asociaciones, y esta es la pregunta, ¿estáis recibiendo las ayudas, como nos decía Ana Isabel Lima, del Real Patronato, del CERMI, de los fondos europeos, de la Next Generation? ¿Estáis recibiendo fondos para poder atender, fondos suficientes para poder atender a este más de 1 millón de personas que representáis? ¿O cómo calificaríais los fondos que estáis recibiendo para tal cantidad de personas? Esa es la pregunta. Bueno, si quieres con el dinero hemos topado. Claro. No, que luego si quieres te contaré antes más pormenorizadamente, pero vamos, en este caso y en el de muchas asociaciones, bueno, pues el dinero, antes que nada, oirás a la ONCE todas las radios y tal por una cuestión económica, porque dice Andrés, la ONCE tiene dinero, yo he trabajado ahí 30 años en la parte económica y sé lo que la ONCE ingresa, lo que cuesta las campañas de comunicación, de publicidad. Y bueno, todo el mundo conocemos el cupón y lo que hace la ONCE y tal, y el dinero que tiene, o sea que por ahí bien. El resto, nosotros, las asociaciones, pues es muy limitado. Nosotros como ASANOL, como Acción Visión España, acudimos a todo tipo de convocatorias, de ayudas, tanto públicas como privadas. Con esto de la pandemia se han bajado un montón. A nivel público, pues estaba antes el IRPF, las ayudas del IRPF, el 3% este que ponemos todos de temas sociales o a la iglesia. Desde hace unos años esto ahora se hace muy descentralizadamente y las asociaciones pequeñas como la nuestra a nivel nacional pues tenemos un hándicap muy importante porque ahora la mayoría de estos fondos se reparten a nivel autonómico y a nivel nacional es muy poquito y nosotros pues como asociación nacional pues tenemos muy escasos fondos. Es muy difícil acceder a fondos tanto públicos como privados. Entonces nos tenemos que multiplicar en todo tipo de acciones. Y bueno, Andrés comentará un poco más, que tiene más experiencia en esto. A ver, hablando de dinero, qué mal cosa es, sobre todo cuando no se tiene, ¿no? No, evidentemente hay una diferencia fundamental entre las ayudas públicas que recibe, por ejemplo, la Organización Nacional de Ciegos Españoles y las que recibimos las entidades, evidentemente. No, es que ni se puede ni comparar, o sea, no, eso no tiene nada que ver. O sea, evidentemente, el trabajo que hacemos las asociaciones que atendemos a personas con baja visión o con discapacidad visual es irrisorio, o sea, tiende a cero, comparativamente con lo que pueda recibir una organización como la ONCE, ¿no? Eso es evidente. Nosotros ni por asombro podemos llegar a pensar en una campaña de publicidad. Tenemos nuestras redes sociales y hacemos lo que podemos. Y bueno, accedemos a todas las ayudas que podemos, también
al IRPF estatal, al autonómico, pero bueno, de una manera muy limitada. ¿Que a nosotros nos ayuda? Claro, o sea, pero nosotros tenemos una persona contratada para toda España, una, y ya está. O sea, no podemos pensar que podemos atender a ese millón de personas, ni mucho menos. Hacemos lo que podemos. Nada más, ¿no? Es insuficiente, evidentemente, es insuficiente que el dinero que se dedica a las entidades que trabajamos en la baja visión y que evidentemente pues habría que mejorar esa cantidad. Pero bueno, ahí estamos, trabajando. Muy No, bien. y perdón, un momentín, al hilo de esto, ayer yo escuché en una radio, bueno, que fue bastante publicitada, una intervención de la portavoz del gobierno en un acto con mujeres agricultoras diciendo que no se preocuparan, que iba a venir en estos próximos años bastante dinero de los fondos, estos famosos Next Generation, que iba a haber pues dinero para gastar y que España era un país con muchas iniciativas y teníamos que promover proyectos para que este dinero se utilizara adecuadamente. Hombre, a mí me gustaría saber qué ventanilla es de la administración pública para solicitar este dinero que va a venir de fuera. Parece que va a venir. Lo que no sé es dónde, cómo y de qué forma se puede conseguir, porque parece que el dinero europeo va a venir. Yo creo Entonces, que la clave, pues yo creo que... sería importante eso, conocer y bueno, tener la posibilidad de acceder, aunque sea una mínima parte, a esos fondos que parece que están o que estarán. Sí, sí. Si en vez de llamarte a Sanol te llamaras Telefónica, Endesa o alguna... Pues seguro. Seguramente tendrías pues más seguramente, posibilidades. Sí. seguramente. Yo os Ana de Luis. cuento un poco sobre esto por alusiones sobre lo de los fondos. A ver, ahora mismo lo que se está haciendo es, se han desarrollado líneas, las que a nosotros nos afectan son las que he comentado, que la verdad es que el 70% del dinero que ha ido a tema de derechos sociales y servicios sociales ha sido para dependencia, quiero decir que con esto os digo el 70%. Y luego hay una pequeña parte para eso de la digitalización y la modernización y como un 4%, estoy hablando de memoria, para la accesibilidad. Este dinero lo que se está haciendo ahora es que el Ministerio lo ha pasado a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están haciendo un poco, pues algunas cosas las están haciendo ellas y otras las están ofreciendo a través de convenios a los ayuntamientos. Yo misma en Madrid, en los ayuntamientos donde trabajo, estamos gestionando convenios para desarrollar esos fondos. Todavía no hemos empezado, porque ahora mismo también hay que decir que, a ver, que es una gestión... voy a decir una cosa, pero esto también es desde mi experiencia personal. Ahora mismo no hay problema de dinero, no hay un problema económico, para nada. O sea, dinero hay. El problema es cómo lo vamos a gestionar. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque la gestión de todos esos fondos es bastante, bueno, pues tediosa, vamos a decirlo así, y desde luego es un proceso que todavía no hemos empezado en los ayuntamientos, con lo cual no podemos ver los frutos aún porque no se ha empezado. Y además es plurianual, es decir, va a ser de ahora al 26, con lo cual, bueno, pues va a ser cuestión, yo creo que sobre todo se va a empezar a ver en el 23, ¿no? Más que nada ahora estamos con la gestión y la tramitación, aunque ya hay cosas que se van a hacer este año, que se están haciendo. Y hay proyectos pilotos que ya están haciendo las comunidades autónomas de diversa índole. Lo que pasa es que, claro, es lo que decía, pues, hablando de las diferencias territoriales, ¿no? Pues depende de dónde vayamos. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que... a la administración pública, y esto también es una opinión personal, nos ha pillado un poco esto de los fondos europeos con el pie cambiado. Muchas administraciones pequeñas no tienen a lo mejor la capacidad para la gestión de todos estos fondos. Entonces, todo eso en algunos casos puede dificultar las cosas, ¿no? Estamos haciendo un grandísimo esfuerzo. Los ayuntamientos, yo hablo desde el mío personalmente ahora, para poder encajar eso y poder gestionarlo, porque claro, viene sin recursos humanos. Pero viene mucho dinero, o sea, por dinero no es, os lo digo yo, o sea, que lo estoy gestionando ahora. O sea, que es todavía no se ha puesto en marcha, pero algunas cositas entrarán en el último trimestre de este año y a partir del 23 en casi todos sitios. Desde luego, Ana Isabel, te diré que nosotros desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia
en donde representamos lo que es atención temprana, representamos educación especial, representamos el 50% de los trabajadores con discapacidad que trabajan en centros especiales, aparte de equipamientos sociosanitarios y tal. Hemos pedido en multitud de ocasiones entrar en CERMI, se nos ha denegado. Cada vez que hay un cambio de director general en el Real Patronato se nos deniega la entrada. Es decir, estamos solamente en el campo de la discapacidad visual. Hoy tenemos muchas más personas, pero muchísimas, más de 20 veces más personas representadas en el CED que en la otra organización que habéis mencionado. Y en cambio, en las grandes estructuras que se mueven en este país, pues se nos deniega la entrada. Esta es una realidad, tampoco hace falta ahondar más, pero es así. Vamos a ver, tendríamos que ir terminando porque somos siempre bastante escrupulosos a la hora de terminar y para hacer yo el cierre. ¿Hay alguna mano levantada? Javier Manzano, ¿tienes mano levantada? ¿O hay alguna otra? Yo no gestiono el ordenador central. ¿Hay alguna mano? Sí. Mano? No sé si se oye. ¿Se oye? Sí, Ana, faltabas tú. No es que si... faltabas tú y nos pensábamos que tenías el teléfono cerrado. Sí, ¿Cuánto dinero te entra en 12 de fondos? 12 se gestiona con la voluntad de toda la gente que conozco, que afortunadamente es mucha, nada más y nada menos. Pero no nos entra absolutamente nada. Y eso no sé si es bueno. Realmente es malo en el sentido de que muchas veces nos gustaría dar otro tipo de ayudas a las personas, pero no podemos hacerlo. Creo, y vuelvo a insistir, que el primer paso para que esto sea real, aparte de todo lo que se dice y suena mal cuando se habla de que hay mucho dinero, es que una de las cosas que genera el dinero es que a las personas les llega la información. Yo no sé si es de formación profesional, pero si tú no sabes lo que te está pasando cuando te da un diagnóstico, no sabes dónde ir, ni siquiera sabes lo que es un grado de discapacidad. No tienes idea de dónde pedirlo, no sabes qué es lo que tienes que hacer, no contamos con que todas las personas saben, las personas en general no saben. Muchas ni siquiera saben que hay asociaciones, como ha referido esta persona que ha intervenido, disculpa que no te llame. Esto es muy fácil de hacer desde la administración, desde el momento en el que dan cuenta de lo que sucede y hay una campaña que lleva o va de la mano del Ministerio de Sanidad, en donde deberían estar incluidos todas las personas que tienen un problema de visión, sea cual fuere. Y esto debería ir de la mano de la educación para hacer ese seguimiento de esa persona. Debería ir de la mano de Onero, que ahora mismo se han reunido un montón de médicos para intentar cuantificar cuántas enfermedades hay y poder tipificarlas y darles salida en el caso de que hubiera alguna vez investigación. Pero a donde yo voy es a un sitio mucho más pequeño. ¿Qué hace una persona cuando recibe un diagnóstico? ¿Qué hace? ¿Por dónde empieza? Las personas mayores, afortunadamente, tienen el área de la dependencia, en donde en casi todos los ayuntamientos tienen servicios que pueden ser adecuados o adaptados con los asistentes personales y la asistencia personal y otro tipo de garantías que se asocian a la invalidez que les puede producir enfermedades relativas a la edad. Pero ¿qué hay del resto de los pacientes? Que es que son niños, la mayor parte de ellos. Y otra cosa importante que es la discapacidad sobrevenida, que es que tienes un X años, me da igual, 30, 40, 50 y de repente dejas de ver o tienes un resto visual y tienes que cambiar de profesión, cambiar de entidad y demás. Y por último, ¿qué pasa con esas personas? Que me llama mucho la atención y es una pregunta que le lanzo, no sé a quién corresponde. ¿Qué pasa cuando estás en una entrevista de trabajo? ¿Va todo bien? ¿Has aprobado todos los exámenes? ¿Lo has hecho todo perfecto? Llega la entrevista personal y apostillas que tienes una discapacidad visual. En ese momento cambia la cosa y ya no, es que las personas con discapacidad van a otro lote y tú no puedes acceder a este puesto. Eso sucede, está sucediendo y todavía hay un gran desconocimiento en el tratamiento de las personas que ven menos. Tienen más dificultades a la hora de acceder al conocimiento y de trabajar porque van más lentas, pero obviamente su capacidad y su esfuerzo y su capacidad de frustración es enorme y por tanto su trabajo también. Este comentario que ha hecho
el compañero Nacho Muela, pues la accesibilidad existe hoy en día en los ordenadores, en los teléfonos, hay accesibilidad gratis que podéis hacer uso de ella y en las empresas se facilita o debería facilitarse la adaptación del puesto de trabajo. Pero todas estas cosas son las cuestiones vitales a la hora de reinventar a una persona o volverla a poner en el camino correcto para que pueda ser autónoma, independiente y no dependa de nadie. Es un largo trabajo de muchos años. Estamos hablando de lo que he dicho inicialmente, de que pueda o no seguir estudiando, pueda o no con ese esfuerzo que supone perder la vista. O sea, no todas las personas, ni en todas las regiones, ni en todos los pueblos, ni en todas las ciudades, ni en todas las autonomías tienen lo mismo. Y ese es el gran error que tiene este país, que podríamos solucionarlo fácilmente desde el Ministerio de Sanidad, desde el momento que todo esto se gestionara a través de un área de baja visión y luego pues asesorara a las personas para que fueran indefectiblemente asociaciones de pacientes, que es donde están agrupados personas como tú, que viven lo que tú y atraviesan el mismo desierto para reinventarse. Eso es nuestro criterio y creo que debería ponerse en marcha ya o desde ya ese importante área que no existe. Es que no existe. La invisibilidad de la baja visión obedece a que no se sabe bien por qué. No se hace ningún esfuerzo en comunicar qué significa o qué supone. Amén de lo que he dicho anteriormente, de redactar o hacer cosas que deberían estar puestas ya porque sí, es decir, si estamos haciendo una calle nueva, poner el pavimento bien, no pedirlo para, es que se nos ha olvidado o tenemos 5 semáforos pero el sexto no llega. Es decir, hacemos siempre las cosas a medias. Y esa es la parte que a mí no acabo de entender, dentro de que gestionar los fondos públicos es muy complicado, pero si ya la accesibilidad es obligatoria, la accesibilidad cognitiva debería ser obligatoria porque estamos en un país de personas mayores y todos vamos a dejar de ver, vamos a tener restos visuales y vamos a echar mano de ¿por qué no se hizo esto? O qué pasó hace 10 años que no pusimos en marcha esto, porque ya no oigo bien, ya no deambulo bien, ya no veo bien, todos vamos a tener alguna pepla. Y bueno, pues todas las personas que trabajamos por y para los demás, como lo hace el señor Campabadal, Mar, Ana Lobo, indefectiblemente están en el mismo barco, es decir, reman a favor de que todas las personas que dejan de ver pues puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, con esto me despido de vosotros, estoy a vuestra disposición siempre y tenéis el periódico prensasocial.es para denunciar cuantos casos existan de discriminación, me da igual de qué, porque no accedemos a un colegio, porque no nos permiten algo, porque no nos permiten entrar, por lo que sea. Esas cosas hay que visibilizarlas y hay que dar cuenta porque se sufre mucho, se pasa muy mal y además, bueno, pues quiero cerrar con un accidente que tuvo mi hijo anteayer, que salió en las noticias, en un vagón en Madrid. Unas personas cogieron unos extintores y agredieron a la gente que estaba en el vagón. Todo el mundo corrió, el que mejor pudo se escapó y quien se quedó inerme, una persona que no veía, a la que llevaron con un extintor. ¿Por qué? Porque no te ayuda nadie, no es posible, no pasa nada, no se ve que no ves. Entonces te quedas en el suelo agazapado con 2 metros de estatura, pero no sabes qué está pasando y te están agrediendo. Esto está pasando, esto sucede, esto es una discriminación y esto es una cosa que bueno, pues si tú le dices a alguien no veo, no, es que me pueden ayudar porque no veo y no sucede, nadie te ayuda porque no se ve que no ves. Y en torno a la identificación de tengo baja visión, yo la he ofrecido a pacientes de 12 y no la quieren porque sufren mucho ya por el mero hecho de no ver y no quieren identificarse. Eso encaja mejor en personas más mayores, no en jóvenes ni en niños. Entonces, hacer una campaña para dar a entender que en la tele, todo el mundo ve la tele, qué es la baja visión sería otro paso que se podría hacer desde la administración y bueno, daríamos a conocer algo que es invisible a todas luces. Bueno, gracias de nuevo y bueno, pues ahí estamos.
Muchas gracias, Gracias, Ana. Ana, muchas gracias a todos. Hoy, desde luego, la jornada ha sido interesante porque somos muy escrupulosos con la duración, procuramos que no exceda de la hora y media y nos ha sido prácticamente imposible no dejar pasar estos 20 minutos. Para todas aquellas personas que no nos han podido acompañar o que tienen interés en que esta jornada se vea, está grabada, la vamos a subir a las redes y cualquier persona en otro momento la podrá seguir. Entonces quiero agradecer a los ponentes me pasa como Ana Isabel Lima, que hay palabras que se me traban, y felicitarles por su implicación en la defensa de los derechos de las personas con baja visión y su representación. Gracias asimismo también a todas aquellas personas que nos habéis acompañado. Los puntos de vista de 3 presidentes de 3 asociaciones ha sido muy enriquecedor, pero también nos ha enriquecido mucho que una persona como Ana Isabel Lima nos haya puesto el contrapunto desde la administración, por su trayectoria intensa en la administración, su contrapunto de cómo se ve toda esta problemática desde la administración, ¿no? Felicito al equipo del Consejo Español por esta jornada tan interesante. La última jornada anterior a esta fue también una jornada donde hablábamos de sexo y discapacidad. ¿Cuántas veces dentro del sector de la discapacidad, dentro del mundo de la discapacidad, se habla del sexo en las personas con discapacidad? Pues hoy también me ha parecido muy interesante porque yo llevo más de 30 años estando con personas con discapacidad. Mi centro especial de empleo tiene 4.500 personas. Han pasado miles de trabajadores con discapacidad. Pero en cambio la baja visión es un tema que incluso afectando a tantísimas personas, pues se comenta poco. Se comentan muchísimas discapacidades, pero la baja visión es una gran desconocida, incluso yo diría, para personas como el que os habla, que quizás es un gran ignorante, seguro, pero que no se entra con la profundidad que hoy hemos entrado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos vosotros. Vamos a continuar trabajando. Felicito también al equipo del Consejo Español por haber conseguido aunar a tantas asociaciones de discapacidad visual en nuestro entorno. Vamos a trabajar para que esta circunstancia no quede en nada, sino que precisamente sirva para conseguir todo lo que es necesario conseguir y que tanto cuesta conseguir. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas felicidades y hasta la próxima. Adiós. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.